a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio respecto al tema de teoría de portafolios. Anteriormente ya había compartido con ustedes elementos de inversión, había compartido también variedades de portafolios y además le había dicho que su portafolio podría estar compuesto de renta fija y renta variable. El día de hoy simplemente vamos a hacer un ejercicio práctico y sencillo para que ustedes entiendan cómo se puede aplicar esos conceptos en la vida real. El ejercicio nos dice, un inversor cuenta con un capital relevante y planea invertirlo en el mercado de capitales. Para este caso tendremos como activos disponibles dos activos riesgosos y un activo rifle. El activo rifle es un activo libre de riesgo. Líneas abajo se conoce la información correspondiente y se conoce que el coeficiente de correlación de ambas acciones es de 0.25. Letra A nos dice, encuentra la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio si el inversor decide invertir 40% en la acción 1 y 60% en la acción 2. Y por el otro lado, letra B nos dice, encontrar la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio si el inversor decide invertir 35% en la acción 1 y 65% en el activo rifle. Bien, esta es la información que nos entrega el problema, los tipos de acciones que tenemos, el rendimiento de las acciones y el riesgo de las acciones. Y por otro lado también nos daban el coeficiente de correlación que tenía un valor de 0.25. Bien, para comentarles, cuando les pidan rentabilidad esperada del portafolio, cuando ustedes quieran hallar una rentabilidad esperada, simplemente van a aplicar esta fórmula, que se trata de x1 por r1 más x2 por r2. ¿Qué significa eso, Diego? X1 vendría a ser los pesos que tú le otorgas a tus acciones. Por ejemplo, yo le otorgo a mi acción 1 40%, como menciona el problema, y a mi acción 2 le otorgo 60%. Eso vendrían a ser los pesos y vendrían a ser las X. Y por otro lado, las R vendrían a ser las rentabilidades o el rendimiento que tiene dichas acciones. En el problema nos daban diferentes tipos de acciones y nos daban también sus rendimientos. Esa vendría a ser la R. Por lo tanto, para el ítem A te dicen la rentabilidad esperada de la acción 1 y la acción 2. ¿Qué tenías que hacer? Multiplicar el peso que se le otorga a la acción 1, que vendría a ser 40%, como lo dice el problema, y a eso le vas a multiplicar su rendimiento, que es 14% de la acción 1. A eso le vas a tener que sumar el peso de la acción 2, que es un 60%, y le vas a tener que multiplicar el rendimiento de la acción 2, que es un 20%. Y es así como tu rentabilidad esperada de dicho portafolio te sale 17.6%. Además, el ítem A también te dice que analices el riesgo de dicho portafolio. Y para analizar el riesgo, primero tenemos que ir por diferentes pasos. El primer paso es el cálculo de la varianza del portafolio. Sin la varianza no puedes hallar la desviación estándar o el riesgo. Ahora, ¿qué necesitas para la varianza? Necesitas esta fórmula, que dice lo siguiente: x1 al cuadrado por la desviación estándar de la acción 1 al cuadrado más dos veces el producto de los pesos de las acciones multiplicado por la covarianza de las acciones. Y a eso le vas a tener que sumar el peso de la acción 2 al cuadrado multiplicado por el riesgo de la acción 2 al cuadrado. Para hacerlo con el ejemplo que nos dan, ¿no? Peso de la acción 1 al cuadrado, el problema nos dice que es 40%. Entonces sería, ¿no? Sería 40% y a eso le vamos a tener que elevar al cuadrado. A eso le vamos a multiplicar, ¿qué cosa? El riesgo de la acción 1 al cuadrado. Y el problema nos daba que era un 24% de riesgo. Lo elevamos al cuadrado. A eso más dos veces el producto de los pesos de las acciones. A la acción 1, perdón, le otorgan un peso de 40% y a la acción 2 le otorgan un peso de 60%. Pero adicionalmente debes multiplicarle por la covarianza de dichas acciones. Y si bien no nos dan la covarianza explícitamente, nos lo dan implícitamente. ¿A qué te refieres, Diego? Les explico. La covarianza no nos va a dar en muchas veces explícitamente. Mayormente lo vamos a encontrar como la correlación multiplicado por la desviación estándar 1 y a eso le tienes que multiplicar la desviación estándar 2. En conclusión, ¿qué es la covarianza? La covarianza es el producto de la correlación multiplicado por los dos riesgos de las acciones, tanto del riesgo 1 como del riesgo 2. ¿Sí? Por lo tanto, faltaba multiplicar por la covarianza, pero en este caso nos dan la correlación, miren, 0.25. A eso le vamos a multiplicar, como mencioné, por el riesgo de la acción 1, que vendría a ser 24%. A eso le multiplicamos el riesgo de la acción 2, que vendría a ser 25%. Y le vamos a sumar, miren lo que dice aquí, le tienes que sumar el peso de la acción 2 al cuadrado, que sería más 60% al cuadrado, por dato, miren, 60% se lo otorga la acción 2, y a eso le van a multiplicar
la desviación estándar de la acción 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la varianza. Y obviamente lo tenemos que dejar siempre en porcentaje, ¿no? Vamos a ponerlo en dos decimales, sería la varianza 3.89. Y miren aquí, la varianza nos salió 3.89. Y el segundo paso ya para calcular el riesgo del portafolio es simplemente a la varianza sacarle su raíz cuadrada. Nada más, así de sencillo. Así es como ustedes van a calcular el riesgo del portafolio. Primero analizan la varianza y como segundo paso se mandan a la desviación estándar, que simplemente es, miren aquí, la raíz de la varianza. Y si le sacamos la raíz a 3.89%, va a salir 19.73%. Y ese vendría a ser riesgo del portafolio. ¿Sí? Ahora, les he puesto otro ejemplo para que les quede mucho más claro. Y es similar. Nos dicen, encuentra la rentabilidad esperada del riesgo del portafolio si el inversor decide invertir 35% en la acción 1 y 65% en el activo RIFRE. Entonces, lo mismo. ¿Cómo analizamos la rentabilidad esperada? Sería peso de la acción 1, que en este caso ya varió. Le están otorgando un peso de 35%, ¿no? Y a eso le tenemos que multiplicar qué cosa, el rendimiento que tiene dicha acción. Por dato nos daban que es un 14%. Eso le vamos a sumar el peso de la acción 2, que en este caso ya no sería de la acción 2, sino del activo RIFRI. Y el peso del RIFRI es 65%. Y eso le vas a multiplicar el rendimiento que tiene el activo RIFRI, que es 5% por dato, ¿no? Por lo tanto, nos sale su rentabilidad de 8.15%. Así de sencillo, ¿sí? Y ahí pueden ver. Ahora, para el cálculo de varianza, ¿cómo me salió 0.71%? Utilizando esta fórmula. Y se las repito para que les quede claro. Peso de la acción 1 al cuadrado, multiplicado por desviación estándar o riesgo de la acción 1 al cuadrado, más dos veces el peso de la acción 1 multiplicado por el peso de la acción 2. A eso multiplíquenle la covarianza de dichas acciones. Y recuerden que la covarianza muchas veces no le dan explícitamente. Van a tener que hacer este producto de la correlación por la desviación estándar 1 por la desviación estándar 2. Y por último, para terminar de calcular la varianza, le tienen que sumar el peso de la acción 2 al cuadrado multiplicado por la desviación estándar de la acción 2 al cuadrado. Y es así como me salió 0.71%. ¿Y cómo me salió la desviación? Simplemente la raíz cuadrada de esta varianza de 0.71. Le saco la raíz cuadrada, como pueden ver acá en la barra de fórmulas, y va a salir 8.40%. ¿Sí? Entonces, nada, ese era el problema que quería compartir con ustedes para que vean cómo lo que les expliqué previamente, ya sea las variables de inversión, ya sea la variedad de portafolios, ¿no? Y también ya sea que su portafolio lo pueden dividir en renta fija y en renta variable, sepan cómo se aplica en la vida real. ¿Sí? Entonces, eso es todo conmigo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Chau, chau.